nos encontramos con Olga, Víctor y Gracie. Muy buenos días y muchísimas gracias por haber accedido a la invitación de Caja de Resonancia. Muy buenos días con todos, ¿qué tal? Bueno, comenzaremos nuestro diálogo. De una vez. De una vez. Cuando nosotros decimos Mariátegui, cuando ustedes escuchan hablar de Mariátegui, el Amauta de José Carlos, ¿qué es lo que les viene en primer lugar como razonamiento, pensamiento? Bueno, quizás yo para iniciar, creo que si hablamos de Mariátegui, creo que él en su obra Siete ensayos de interpretación de la realidad nacional hace un análisis bastante claro sobre las consecuencias del colonialismo aquí en el Perú. Y creo que hasta el día de hoy bastante vigente porque él critica bastante lo que es el latifundismo, el gamonalismo y que estas condiciones pues de expropiación de tierras hacia pueblos indígenas pues hasta el día de hoy se sigue dando, pero quizás ya no son los gamonales hoy en día de hoy, sino que son hoy entremos más en una lógica neoliberal y los nuevos gamonales pues serían las industrias agroextractivas o las grandes industrias extractivas o agroexportadoras. Gracie, ¿tú qué dices? Bueno, creo que cuando pienso en Mariátegui, yo sí pienso en una alternativa diferente, al menos dentro de la formación educativa que he tenido en la secundaria, en el que básicamente se retiraban autores que tenían, vamos a decir, perspectivas críticas. Yo recuerdo que era una profesora que creo que sí metió a la fuerza a este autor, o sea, en el sentido de que no estaba en la currícula, pero ella dijo, vamos a leer a Mariátegui. O vamos a ver, no sé, un video de Sucedió en el Perú para entender quién fue Mariátegui y qué representó. Entonces, yo sí, cuando nos mostró este video, cuando nos mostraba quién era esta persona, definitivamente sí fue algo muy... O sea, verdaderamente sí cambió el paradigma que yo tenía. Primero porque Mariátegui, lo primero que supe de él es que era una persona autodidacta. Y estar en una educación que es básicamente escolástica, escuchar esto de ser autodidacta, escuchar esto de tener pensamiento crítico, al menos desde mi perspectiva sí cambiaron muchas cosas, pero también cambiar la lógica, o sea, porque Mariátegui también tenía un pensamiento, no sé si decir izquierdista, pero creo que sí, entonces, y haber trabajado siempre desde la lógica capitalista, entonces sí, yo creo que sí aportó muchas cosas, y eso por el momento. Bueno, particularmente a lo primero que escucho o siento cuando escucho Mariátegui es brillantez. Fue una persona que, si bien como menciona Gracie, fue autodidacta. Y comparando un poco, si bien es algo extraño poder comparar temporalidades tan alejadas, pero vemos algo que en la actualidad se ha perdido bastante, el interés de la juventud. La juventud está hasta cierto punto tibia. El que los jóvenes levanten la voz ahora parece sinónimo de vergüenza, de no quiero que me vean, no quiero que me digan, no quiero que me señalen. Sin embargo, Mariátegui, en la época en la que él estuvo, fue una persona que marcó un precedente, siendo alguien bastante joven, sin la preparación que todo el mundo siempre menciona, ¿no? Que siempre las universidades tienes que salir de una universidad para tener una voz y que se te pueda escuchar, porque sin eso no tienes oportunidad de resaltar. Sin embargo, es alguien que quebró esto y dejó una huella importante que mucho tiempo se ha venido hasta negando, ocultando esta capacidad crítica. Se menciona mucho esto de crítico porque ahora los jóvenes o las poblaciones solemos ser bastante sumisas, calladas. No decimos lo que pensamos realmente por el miedo a esta crítica. Sin embargo, él se atrevió a decir cosas, a mencionar cosas que en su época fueron pues totalmente revolucionarias y que a la fecha todavía se acomodan mucho a nuestra realidad. Bueno, esa era mi siguiente pregunta, pero creo que Víctor y tú la han contestado. Si hay un Mariátegui que fue muy interesante, fue brillante, como ustedes dicen, pero ya fue, porque es de otra época, o hay ideas de Mariátegui que se pueden tomar actualmente. Y la otra, cuando ustedes piensan en Mariátegui, ¿qué piensan más? ¿En el político? ¿En el comunicador, el periodista? ¿O en el académico? ¿Cuál es el Mariátegui
les representa más en su sentido de relación con él? Eh, Sí, sí. Bueno, creo que la figura bastante de Mariátegui es la de un intelectual comprometido, ¿no? Es la de la de un intelectual que no se quede en la universidad o no se quede en un cubículo así produciendo información, sino que la democratiza, informa a la población. Entonces, si pensamos en eso, es la figura de un intelectual comprometido con las grandes masas sociales, con el pueblo y con la justicia social. Yo no sé si podría, o sea, mencionan si puede ser político, académico o comunicador. Yo lo creo, o sea, yo lo veo desde mi perspectiva como un activista, como un activista porque em, incluso, o sea, supe que Mariátegui creaba como espacios en su propia casa para conversar y le gustaba mucho tener muchas perspectivas. Pero el punto es que él creaba espacios para dialogar y estos espacios, o sea, son muy importantes y por eso creo que era más como activista. Y no solamente por crear estos espacios, sino también por las cosas que hacía. O sea, sí, más o menos, sí coincido con lo que dice Víctor, ¿no? Él no se encasilla dentro de este academicismo, sino fluctúa mucho entre la teoría y la práctica. Eso es lo que pienso. Concuerdo, no podemos limitar a una persona en algo porque pues fue periodista o académico, político, ¿no? Porque fue una persona mucho más allá de lo que actualmente podemos ver en muchos académicos, ¿no? Y muchos de sus mensajes siento que se acoplan mucho a nuestra realidad, incluso ahora con estas ventajas de las redes sociales, el movimiento de redes, la información rápida, el tema de esta, en su ensayo para las mujeres, ¿no? Cómo las mujeres habíamos sido, y en esa época pues las mujeres no existíamos, en los años de Mariátegui éramos un objeto para lucir, para que se vean bonitas, pero opinión y voz no teníamos, y él pedía esta emancipación de las mujeres, y ahora más de 100 años después seguimos luchando por esa emancipación, que si bien ya tenemos cierto tipo de voz, alcance, aún siento que estamos en esa lucha. Si ustedes pudieran plantear una diferencia de fondo entre este activista político que es Mariátegui y un activista o político de la época actual, esos que conocemos permanentemente, ¿cuál sería una diferencia fundamental? Rompamos el orden, Gracie. A ver, otra vez. O sea, ajá. Si tuvieran que plantear una diferencia entre ese Mariátegui que ustedes han reconocido que tiene diferentes facetas, más políticas, más académicas, etcétera, y un político actual, imagínense, no sé, a cualquiera, no quiero decir un nombre, ¿cuál sería esa diferencia de fondo, una diferencia grande? Sí. Convicción. Es algo que los políticos en la actualidad no tienen. Mariátegui tenía convicción en lo que creía. Él creía en eso y no se amilanaba en decirlo públicamente, ¿no? ¿En qué creía? ¿En qué creía? En esta diferencia, en esto de romper el tema de las clases sociales, en el poder, la emancipación de las mujeres, en la cultura. Él era fiel a sus creencias y lo que él pensaba era fiel a lo que decía y lo respetaba hasta los últimos días de su vida. Sin embargo, los políticos ahora es como que todo lo contrario, es a ver a qué me acomodo, qué se me acomoda más al momento en el que estoy, a dónde me acoplo. Los nuevos políticos ahora ven a la juventud como su trampolín voy a hacer redes sociales. Ahora todos los políticos actuales voy a hacer un TikTok, voy a grabar TikToks, voy a hacer los trends para acoplarme a los jóvenes y jalar sus votos. Pero cuando llego al poder me olvido de estos jóvenes, les quito autonomía, les quito derechos. ¿Por qué? Porque solo fueron mi trampolín. Entonces no tienen esta convicción. Sí, concuerdo con lo que dice la compañera, ¿no? Una falta de convicción, pero también de coherencia, ¿no? Ya que Mariátegui lo que decía era lo que hacía y por lo que luchaba. En cambio, a día de hoy, como acaban de mencionar la compañera, pues gran parte de los partidos, de los políticos, se centran solamente en lo que sería la carrera electoral, y esto pues se traduce en populismo, y además que una vez que llegan al poder pasan a formar parte del establishment político, pasan a desentenderse de las necesidades de la población,
Y ya esto va a erosionar pues la base de una confianza que debería haber, ¿no? Ya la pensé. Creo que podría ser este genuino interés por construir una verdadera democracia, pero no, o sea, yo creo que los actuales políticos no tienen ese interés, o sea, sus intereses son más económicos, pero además creo que los actuales políticos son muy personalistas, o sea, son caudillistas, buscan generar, o sea, toda su carrera política se basa en poder construir su propio nombre, y creo que eso no es algo que pasó con Mariátegui. Ujú. Si hay alguna cosa que de repente hace sinónima a Mariátegui o al ladito de Mariátegui es cuando hablamos de socialismo. Socialismo. ¿No es cierto? Mariátegui fue el fundador del Partido Socialista y él reclamaba, luchaba, organizaba, agitaba, hacía artículos periodísticos en función de un horizonte socialista para el país, para el Perú. Cuando nosotros hoy en día, el 5 de octubre del año 2024, decimos socialismo, ustedes escuchan socialismo, ¿cuál es vuestra reacción? Terror. O sea, yo no digo que yo crea que es terror, pero por ejemplo, yo he estado en la escuela de Derecho y cuando mencionamos la palabra socialismo o izquierda o marxismo o cualquiera de estas categorías, las personas sí sienten, creo que primero sienten ajenidad. O sea, no, creo que al menos la experiencia que he tenido con personas de mi generación es ajenidad, es no comprender lo que pasa, pero tampoco querer interesarse, o sea, en qué consiste. Ujú. ¿Qué dicen? Olga, Víctor. Bueno, sí, ¿no? Bastante hoy día la palabra socialismo, comunismo, todo lo que es asociado a las izquierdas está bastante estigmatizado. En gran parte de la población civil podemos decir que, ok, me considero socialista, comunista, ok, eres un terrorista. Pero aparte también algo que he podido identificar es que en gran parte de las personas que desaprueban o están en contra de estas ideologías políticas, dicen, pero no ha funcionado, esta ideología no sirve, esta es una ideología para pobres, para resentidos, para personas que tienen mucho rencor, pero esto no es así, porque incluso estas transformaciones que buscan como socialismo podrían beneficiar incluso a ellos. Y yo diría eso, ¿no? Que estos conceptos hoy en día, a día de hoy están bastante estigmatizados, pero que es necesario recontextualizarlos y darles un nuevo significado que realmente les haga justicia, ¿no? Y no a lo que hoy en día se ha establecido como... Particularmente se me viene la palabra controversia. Siempre existe una controversia dura, ¿no? Entre aceptar o decir abiertamente quién es de izquierda y quién es de derecha, por llamarlo, por demarcarlo de una manera, ¿no? Pero sí, si bien es algo que genera terror, pánico, muy pocos lo entienden porque muy pocos lo han leído. Hablan el comunismo y te dan el ejemplo de las vacas, pero no te dicen cómo es el comunismo porque muy pocos han leído un manifiesto comunista. Entonces, muy pocos entienden el socialismo como tal y esta lucha, ¿no? Aparte que estos nuevos representantes o abanderados en muchos casos suelen utilizar esta bandera del socialismo para sus propios intereses, porque mucha población a veces necesita y busca a alguien que los pueda representar, pero en la mayoría de casos siempre existe este tema de busco mi interés y aprovecho esta población que necesita que alguien que los represente y ocupan esta bandera, ¿no? ¿Y ustedes creen que es todavía posible en el Perú o en la sociedad actual reivindicar, como decía Víctor, o recontextualizar el socialismo como parte de la construcción de un futuro, o eso ya se cerró y tenemos que buscar otra imagen, otra palabra o otra propuesta? Claro, hoy en día quizás todas las palabras o propuestas que estén asociados con cambiar el modelo económico pues va a ser mal visto, porque hoy en día está el pensamiento cuasi religioso de que lo económico es lo primero y todo lo demás se va hasta el fondo. Entonces, pero sí yo diría que es necesario recontextualizar estos conceptos, pero ver qué es lo que puede servir a la adaptación de nuestra realidad y con visión a futuro, también en el contexto que vivimos, en un contexto de una crisis civilizatoria que nos ha sumergido la modernidad y el neoliberalismo, para ser más directos, ¿no?
Ya. Bueno, según mi visión, siento que tenemos una sociedad bastante fragmentada, bastante separada. Y hablar de socialismo y unión ahorita, en este tiempo, en 2024, 2025, siento que es hasta jalada de los pelos. Pero no creo que sea algo que sea imposible, no implantar un socialismo puro y duro como esto, porque también los tiempos han cambiado, pero sí algunas reformas que son importantes para nuestra sociedad, sobre todo un país que a diario pide a gritos un cambio, pero que no entiende cuál, cómo ni en qué momento hacerlo. Yo creo que sí sería posible, pero sí creo que así debería ser una apuesta, o sea, construida con los, con les jóvenes, porque, o sea, también creo que hay una barrera, o sea, me da la impresión de que hubiera una barrera generacional en el sentido de que no, es que eso ya no es para nosotros o para nosotras, entonces, incluso, es que una vez vi un video, un video sobre el libro de Marx, ¿no? La portada de Marx, que era la portada roja, y luego la persona que era la youtuber dijo, ¿y si le cambiamos un poquito y hizo un diseño así, no sé, LGTBoso, ¿no? O sea, con todos los colores de la bandera, LGTB. Entonces, tal vez las personas sí quisieran leerlo. O también he visto apuestas de, o sea, como videos de TikTok de comedia en el que tratan de parodizar. Y o sea, los jóvenes, yo veo las reacciones y es como que, ah, sí, qué chido, ¿no? Qué interesante. Entonces creo que sí también habría como cambios de formato, como cambios de narrativa, pero no en el sentido de que se cambie el contenido, sino cómo se presenta la información. Y bueno, ¿no? Quizás también hacer una separación entre lo que son estos ideales de izquierda con lo que dicen representar a la izquierda, que también es algo muy importante, que ha jugado un papel muy importante en lo que sería esta estigmatización de las izquierdas y lo que ya no queremos hacer nada con las izquierdas a nivel de un gran panorama de las personas, ¿no? Porque querramos, ¿no? Partidos como Perú Libre pues han hecho de la izquierda un grave daño y en gran parte tiene mucha relación con lo que hoy día percibimos, que no queremos saber nada de la izquierda, que la izquierda termina obrando igual que la derecha, es igual de corrupta, termina obrando para los mismos intereses y siempre termina obrando en contras nuestras, ¿no? O sea, creo que ahí sería un papel muy importante de trabajar socialismo o nuevas formas de ver la vida, de organizarnos social, política y económicamente, pero desde abajo, quizás desde una organización social, desde las mismas bases, ¿no? Ya no centrarnos en la carrera electoral, porque ya sabemos que los parlamentarismos solamente sirven para los intereses de los partidos políticos o individualistas o de las grandes corporaciones. Y entrando ya al tema que Víctor nos señala, ¿no? Yo creo que pudiera asociarse o se trata de asociar socialismo con la izquierda realmente existente hoy en el país. ¿Qué piensan ustedes cuando se señala izquierda o la izquierda? ¿Es una asociación directa con Cerrón, con Perú Libre, con Castillo y con todo lo que ello ha significado o significa? ¿O hay otra idea sobre la izquierda, o cuando ustedes escuchan, mencionan o dicen, o se dice, no, izquierda, la izquierda? Decir o vincular a la izquierda con Cerrón, con Perú Libre, siento que sería bastante insultante para aquellas personas que tienen bastante conocimiento respecto a estas líneas políticas, ¿no? Estas ideologías, porque son cualquier cosa menos izquierdistas, porque lo último que empiezan es en su población, ¿no? Están pensando en sus intereses. Y basándonos desde esta premisa simple y básica de que la izquierda lucha por la población y la derecha lucha por sus intereses económicos, empresariales, vincularlos me parece equivocado, porque desde los activistas por las mujeres, las feministas, las activistas por la comunidad LGBT, eso es izquierda. Se lucha por estas minorías que muchas veces, que la mayoría del tiempo son olvidadas, y que la mayoría del tiempo son señaladas, y que la mayoría del tiempo son vistas como negativas o tratamos, como mencionó hace poco Claudia Sheinbaum en su mensaje, lo que no se menciona no existe. Y si a estas poblaciones minoritarias no las mencionamos, y que no son minoritarias, sin embargo, que bueno, son vistas así, las decimos o las dejamos de mencionar, pues dejan de existir. Entonces, vincularlos no me parece. Yo creo que, o sea, no están vinculadas definitivamente, pero
desde el imaginario de la población sí son entendidas como lo mismo. O sea, y precisamente por los representantes políticos que se han posicionado políticamente como de izquierda o como de derecha, que finalmente han terminado usando antojadizamente, ¿no?, estas posiciones. Pero creo que la izquierda... es que sí creo que hay demasiada desinformación. Es decir, las personas cuando piensan, no quieren nombrarse de izquierda o prefieren no directamente vincularse porque por otro lado piensan en, no sé, se me viene a la mente esto de la propiedad privada, ¿no? Pero me van a quitar mi casa, entonces las personas dicen, no, prefiero ser de derecha. Y yo me acuerdo que alguna vez es que yo quiero problematizar esto porque es algo que he estado pensando últimamente. Dale, dale. Y cuando hablamos de izquierda, o sea, cuando nos posicionamos de izquierda es una posición política, o sea, y no hay como un izquierdómetro, o sea, porque yo pienso en el feminismo y hay feministas que tienen discursos bien cuestionables, pero son feministas y no le puedo ir a decir, ¿sabes qué? No eres feminista porque no cumples con esto, con esto, con esto. Entonces yo pienso que las personas que se denominan de izquierda sucede lo mismo. Es decir, por ejemplo, Cerrón se denomina de izquierda, pero y podemos cuestionar y debatir todo, pero él puede seguir posicionándose desde ese lado, ¿no? Entonces, no sé, yo estaba pensando en eso. Bueno, yo diría que una parte de yo diría que hay una degradación de los partidos políticos a nivel general, ¿no? Porque hablamos de partidos socialistas o partidos de izquierda en el contexto de un gobierno que sirve a intereses del modelo neoliberal, ¿no? Entonces esto justamente estaba reflexionando sobre qué va a venir a ser primero, ¿no? Si el aspecto económico o el aspecto político. Si metemos políticos de izquierda, pero bajo el modelo económico neoliberal y capitalista, pues todos los cambios terminan siendo en nada. Pero también creo que habría que reconocer el papel reformista que han estado jugando los partidos de izquierda, ¿no? En vez de asumir una postura radical, pues más que todo diría que se han limitado a un rol desde el punto de vista keynesiano, ¿no? Desde los proyectos sociales, la asistencia, pero no desde un punto de vista que haya las raíces en el problema económico, que así dice Mariátegui, ¿no? Que cualquier problema, que el problema del indio, que si no se reconoce como el problema económico, prácticamente el análisis termina siendo básicamente superficial. Entonces yo diría que eso se ha limitado a la partidos de izquierda, ¿no? A dar resoluciones meramente superficiales, meramente de propaganda, pero nunca en cuestión del sistema económico, ¿no? Que es lo que perpetúa todo lo que hoy se critica. La fragmentación social que se ha mencionado, que es causa de la competitividad desmesurada que nos ha sumergido ese sistema capitalista en el cual o eres eliminado o eres el eliminador.